¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Acompáñanos. Este 1 de mayo, mientras unos trabajadores celebraban su día, otros protestaban para exigir mejoras salariales, seguridad social y otras muchas más demandas. En nuestra lista analizamos las causas de la informalidad, donde en nuestra región latinoamericana, así que quédese hasta el final. Y en el tiempo de información 360 hablamos de Irán, país que garantiza sus exportaciones de petróleo en los próximos meses, a pesar y a todos los pesares de esas sanciones que ha querido aplicar Estados Unidos a su crudo. Le contaremos en breve más. Este 1 de mayo los trabajadores de todo el mundo han conmemorado su día. En Latinoamérica ha habido movilizaciones que sirvieron para exigir mejoras salariales, también seguridad social y el cese de la persecución sindical. Al mismo tiempo, los trabajadores rechazaron la injerencia estadounidense dentro de toda la región y también los gobiernos, como el de Bolivia, anunciaron beneficios para la fuerza obrera. Así se desarrolló la importante fecha en nuestra América Latina. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, aprobó un aumento de 3% al salario mínimo nacional y de 4% al sueldo básico o de contratación. Con el aumento del salario mínimo nacional, los trabajadores obtienen un ingreso mensual de 2.122 bolivianos, equivalente a $304. En 13 años de gestión, el gobierno del presidente Morales ha incrementado progresivamente el salario de los trabajadores en un 372%, mientras que la inflación acumulada en dicho periodo llegó a 69,93%. Asimismo, el Ejecutivo boliviano en los últimos años aprobó incrementos graduales a salarios de 4 sectores dependientes del Estado como salud, educación, Fuerzas Armadas y policía. Miembros de la Central Obrera Boliviana, que participaron en la Marcha del Trabajador en Cochabamba, junto al primer mandatario Evo Morales, reconocieron que el país ya no ocupa el último puesto de la región en cuanto al pago del beneficio laboral del salario mínimo. Y luego de haberse superado un nuevo intento de golpe de Estado por parte de Estados Unidos y sus aliados de la oposición venezolana, se efectuó una multitudinaria, marcha de trabajadores en Caracas. Sucedió y estaban rechazando allí el golpismo, apoyaban al presidente Nicolás Maduro Moros, primer mandatario nacional, que dijo que la movilización de este 1 de mayo expresó la conciencia multiplicada que poseen los trabajadores, así como su decisión de defender la revolución bolivariana. Rechazó la intentona golpista por parte de los miembros de la derecha, que ahora se encuentran en una huida por sedes diplomáticas. Reiteró que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permitirán golpes de Estado en Venezuela. Es absolutamente inviable. Y el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no permitirán un golpe de Estado de ningún signo en nuestra patria. Y lo mismo que pasaba en Altamira, que le acabo de describir. Se quedaron solos los golpistas. Y luego en la tarde huyeron. Y a esta hora siguen huyendo. Y todos los cuerpos de seguridad estamos tras la captura, tras la búsqueda de estos golpistas que quedaron aislados, solos y derrotados.
El mandatario venezolano también convocó para los días 4 y 5 de mayo a una gran jornada nacional de diálogo con la finalidad de aglutinar propuestas de todo el poder popular organizado y también se contribuyan a generar cambios dentro de la gestión de gobierno. A esta jornada de rectificación está convocando también el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como los gobernadores del país. Realidad de Venezuela que hemos apreciado en esta jornada. También les mostramos la realidad cubana. Allí los trabajadores colmaron las calles del país, conmemoraban el Día Internacional del Trabajo, reclamaban al gobierno estadounidense cese del asedio a Venezuela y las hostilidades hacia la isla caribeña por el apoyo al país vecino. En el acto desde La Habana, que contó con la participación del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del país antillano, hay muchas opiniones. Vamos a escuchar algunas de las que encontramos del pueblo cubano. Hoy nosotros estamos aquí respaldando precisamente a la revolución, a ese presidente que está ahí, a la memoria comandante Fidel, a Raúl, que nos ha enseñado que esta unidad es la que nos saca de todos esos problemas, de las sanciones que ponga Estados Unidos, quien sea, y a Venezuela lo vamos a ayudar igualmente. Ante el contexto actual que tiene Cuba, que tiene América Latina, con una agresión cada vez más constante y reforzada desde el imperialismo norteamericano, y es una respuesta también contundente a esa aplicación de la ley Geputto, a las amenazas a Venezuela, pueblo con el que ratificamos nuestra solidaridad, nuestro compromiso. Mientras tanto, trabajadores argentinos salieron a las calles este 1 de mayo instalando ollas populares en ese país. El objetivo de la actividad fue tratar de llevarle alimentos a los argentinos que padecen necesidades extremas. Esto sucede en medio de la crisis económica que vive ese país. Las 400 ollas populares fueron instaladas por parte de miembros del Frente Sindical de Moyano y también de la Central de Trabajadores de Argentina. Los trabajadores ya habían comenzado desde el 30 de abril una jornada de protesta con un paro de actividades para rechazar la política económica del presidente Mauricio Macri. República Dominicana, allí el pueblo participó en la marcha con motivo del Día Internacional del Trabajador. Llegó hasta la sede del Congreso Nacional en Santo Domingo y desde allí dirigentes sindicales exigían mayor avance sobre la discusión de la Ley de Seguridad Social. Igualmente pidieron reformas a los sistemas de pensiones y de salud del país. Mostraban su rechazo por la eliminación de la cesantía laboral y reclamaban un aumento salarial del 30% al gobierno de República Dominicana. También hay información de Paraguay, donde sindicatos salieron a las calles, pero para denunciar explotación laboral y precariedad. Ampliamos la información a través del medio local Última Hora. Aquí lo traemos, lo revisamos en este momento. Día del Trabajo, sindicatos denuncian explotación, también precariedades, concentración principal de los diferentes grupos sindicales que se dio frente al Panteón de los Héroes en Asunción. El vocero de la corriente sindical clasista, Eduardo Ojeda, criticó al presidente del país, Mario Abdo Benítez, por ser un mandatario viajero y no estar interesado en la salud y la educación de su pueblo. El representante lamentó que los obreros sean despedidos cuando buscan organizarse y afirmó que 3,2 millones de trabajadores ocupados, solo 600.000 tienen asegurada su jubilación. Y la lucha por la reivindicación laboral no solo abarca la región latinoamericana, también trasciende fronteras, vamos hasta otros lugares del mundo. En esta jornada de miércoles, Grecia fue testigo de un transporte que con motivo del Día del Trabajador fue a la huelga. Los sindicatos pertenecientes al personal de navegación, conductores de autobuses y de trenes, en conjunto con los trabajadores jubilados, denunciaron que las pensiones por jubilación son escasas actualmente, la seguridad social es precaria y que las convenciones colectivas no dejan de eludirse. Asimismo, los manifestantes se quejan de las medidas de austeridad que el gobierno griego ha aplicado en los últimos años y que sin duda les ha golpeado en su bolsillo, fundamentalmente en el salario. Este ha sido el motivo por el cual los ferries se atrancaron los servicios y, bueno,
Hay que ver que también los servicios de trenes permanecieron inactivos y la mayoría de los servicios cerraron en Atenas durante esta huelga de miércoles, Día Internacional del Trabajo. No es un día festivo, es una huelga, es una lucha permanente y duradera, y a través de ella, este es el punto culminante donde denunciamos todo lo que ha sucedido. Y lo peor está por venir, no están dispuestos a darnos nada, no vamos a dar marcha atrás, pedimos todo el dinero que nos han robado. No los tomaron para su propio servicio, quieren reducirnos a una pensión mensual de 300 o 400 euros, que no es ni suficiente para los medicamentos. Los trabajadores y los jubilados estamos luchando primero y principalmente para recuperar todo lo que nos han robado hasta ahora. Y digo que nos han robado porque literalmente han puesto sus manos en nuestros fondos de pensiones, han puesto sus manos en nuestros bolsillos, han puesto sus manos en los presupuestos familiares y la serenidad familiar. Hasta aquí nuestro contexto en el que hoy revisamos la realidad de los trabajadores a nivel global en este Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo. Le propongo una pausa, pero al regreso estaremos en nuestra lista de análisis económico y vamos a revisar el proceso de informalidad laboral en la región de Latinoamérica. Se queda con nosotros, ya regresamos. De ello hablamos hoy en nuestra arista económica. Informalidad laboral es un fenómeno que posee múltiples interrogantes. Intentaremos ver algunas de ellas. Fundamentalmente nos basamos en la opinión del economista Guillermo Oglietti. Él señala al respecto que concentrarse en el desempleo como indicador de malestar pone un velo que impide observar la realidad que viven nuestros pueblos latinoamericanos. Sostiene que nuestro ejército de reserva en lo laboral no solo está formado por desempleados, sino también de manera muy especial por trabajadores que están en condiciones de informalidad. Entonces le propongo que veamos cuáles son esas condiciones dentro de este sector económico en la región, desde el análisis del experto y también cómo se proyectan cifras oficiales de algunos países. Pero antes revisamos qué se dice desde la Organización Internacional del Trabajo sobre el tema informalidad laboral. La OIT, la principal causa del empleo informal es el incumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, debido a la falta de familiaridad con las leyes en esta área o la incapacidad para cubrir el costo de la formalidad. Agrega que la informalidad está presente principalmente en pequeñas empresas, en trabajadores por cuenta propia y microempresas informales no registradas, cuyo principal problema es no poder alcanzar la productividad suficiente para cumplir con los beneficios laborales. El economista Guillermo Oglietti, en un artículo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, señala que la informalidad de nuestra región es más bien la norma que la excepción. Dice que este fenómeno existe también en los países desarrollados, pero en estos casos adquiere una menor dimensión y, con frecuencia, responde a propias preferencias de los trabajadores. En Latinoamérica, los trabajadores que no pueden acceder a un empleo formal no cuentan con seguros y coberturas que les permiten a los trabajadores del primer mundo mantenerse por un periodo duradero en el desempleo. También en su hipótesis, Oglietti señala que la alta informalidad ha situado a la baja los salarios de los trabajadores en este sector. En el caso de Brasil, esta realidad se evidencia con los siguientes datos. Entre febrero y diciembre de 2017 fueron creados 2,3 millones de puestos de trabajo, de los cuales 1,7 millones fueron informales, es decir, el 76%. El ingreso medio para estos trabajadores fue de $383, un monto 42% menor a la media de los trabajadores formales del país, que percibieron $650.
De los 1,7 millones de plazas informales, 721.000 fueron empleos sin contratos ni seguridad social. 187.000 surgieron como empleadores, es decir, trabajadores de la construcción que perdieron su empleo y se convirtieron en albañiles independientes en pequeñas obras. 159.000 fueron trabajadores domésticos y 676.000 fueron autónomos, dedicados mayormente a la reventa de productos cosméticos o de comida casera. Sumamos más. En su diagnóstico sobre la situación del mercado de trabajo latinoamericano, Oglietti dice que la tasa de desempleo es muy diferente a la que surge de observar el total de trabajadores desempleados y en situación de informalidad. Esta situación se aplica a Guatemala y a México, por solo citar dos casos donde hay bajas tasas de empleo, pero persisten problemas de precarización laboral. Lo revisamos. De Guatemala, la tasa de paro es de 2,2 puntos porcentuales, pero la informalidad supera el 70%. Autoridades del Banco de Guatemala, mediante un informe titulado Guatemala en cifras 2017, consideraron necesario facilitar el proceso de inscripción de nuevas empresas, favoreciendo la recaudación tributaria y el emprendimiento para disminuir la economía informal. También achacó la problemática de la informalidad a la poca inversión de capital extranjero en el país. En el caso de México, que es el país más grande de la región con menor tasa de desempleo ubicada en 3,2%, la población en informalidad alcanza a 30.467.841 personas según el INEGI. En términos porcentuales, la tasa equivale a 56,65% de la población económicamente activa. Frente a esta realidad, la economista Lucía Converti dice que el nuevo gobierno debe apostar a nuevas maneras de formalizar la actividad económica existente, otorgando mayor protección mediante programas de registro del trabajo doméstico, asignación de un ingreso social universal y bonos para acceder a la educación primaria y superior. En tanto, Oglietti, desde su postura de análisis, va en contra de la tesis del Fondo Monetario Internacional, donde se afirma que la solución al problema de la informalidad pasa por aumentar la productividad. Según el analista que traemos al día de hoy desde CELAC, la productividad no mejorará ni la informalidad ni tampoco la desigualdad, ya que los beneficios de las mejoras productivas se concentrarán en manos del capital. Esta realidad se ve reflejada en dos países que ahora revisamos, son Paraguay, también Panamá. Multidimensional realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entre 2004 y 2016 en 19 países, ubicó la tasa de informalidad de Panamá en 40%. La OCDE le achacó el incremento de la informalidad al propio gobierno por haber dirigido el crecimiento económico de Panamá hacia sectores de servicios comercializables, compuestos por actividades intensivas en destrezas, pero que crearon pocos empleos. Asimismo, el fenómeno de la informalidad del país no se corresponde con la tasa de crecimiento económico prevista para 2018, en 5% por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En Paraguay, hasta marzo de 2017, la informalidad se ubicaba en 64% de la fuerza trabajadora. El informe del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, SINAFOCAL, reveló que en la informalidad estuvieron involucradas personas sin garantías de pago salarial, con obligación de hacer sobretiempo o jornadas extras, despedidas sin aviso ni compensación, con condiciones de trabajo inadecuadas y con ausencia de beneficios de pensiones. Según SINAFOCAL, el país ocupó el primer lugar en la región con más horas a la semana trabajadas, pero al mismo tiempo posee uno de los ingresos más bajos de la región. Y en América Latina, para poder entender esta problemática, no solo debe mirarse datos de desempleo, sino que también debe ponerse atención a las verdaderas causas que originan esa informalidad laboral. Ese será el punto del asunto. Le propongo que hagamos una pausa en nuestro impacto económico. Al regresar, vamos a ver la información en 360 y esta vez hablamos de Irán. ¿Por qué? Porque Irán dijo que seguirá adelante aunque vengan sanciones de Estados Unidos. Le contamos más. Hablamos ahora de China y Estados Unidos. Culminaron una nueva ronda de negociaciones sobre diferendos comerciales con el objetivo de evitar una escalada arancelaria entre ambos países. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, estuvo dándolo a conocer a través de su cuenta en Twitter. Informaba que las reuniones habían sido fructíferas, así las calificó. Encuentro último en el cual los detalles de un posible acuerdo definitivo que termine con la tensión y la incertidumbre financiera sigue presente y latente. Así
Asegura el funcionario estadounidense que durante los próximos días se esperan avances sustanciales en las conversaciones que continuarán la semana entrante, pero esta vez será en Washington. Por su parte, China ha mostrado la información a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang. Reitera que esta semana ha avanzado de manera sustancial y que se seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Y a pocas horas de que entren en vigor las sanciones de Estados Unidos contra el crudo iraní, Teherán está desafiando a Washington al garantizar que continuará exportando petróleo en los próximos meses. Le contamos los detalles. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que el país continuará vendiendo petróleo a pesar de la presión de Estados Unidos para reducir a cero los envíos de crudo de la nación persa. Los estadounidenses verán por sí mismos que en los próximos meses continuaremos exportando nuestro petróleo. Es posible que los estadounidenses puedan bloquear un camino para nuestras exportaciones de petróleo, pero este no es el caso de los estadounidenses presionando y cerrando la única puerta. Disponible para las exportaciones de petróleo de Irán. Hay otras 6 puertas disponibles y los estadounidenses no lo saben. Tenemos que exportar nuestro petróleo por todos los medios posibles dentro de nuestro poder y enfrentarnos a ellos. Por supuesto, algunos países que compran petróleo iraní han cedido a la intensa presión de los estadounidenses. Por su parte, el ministro de Petróleo de Irán, Bijan Nandar Sanganeh, dijo que el deseo de Estados Unidos de que las exportaciones de petróleo de Irán lleguen a cero es una ilusión. El deseo de Estados Unidos de que las exportaciones de petróleo de Irán sean cero es una ilusión. No tenemos hostilidad con ningún país de la región. Sin embargo, 2 de nuestros países vecinos tratan constantemente de asegurar el mercado, emitiendo declaraciones, exagerando sus capacidades excedentes y diciendo que no habría ningún problema en el suministro global con la salida del petróleo de Irán. Asimismo, el diplomático iraní dijo que el mercado del petróleo no puede gestionarse con declaraciones, pues, a su juicio, lo que es determinante es la verdadera producción de petróleo que se comercializa. Muy rápido revisamos indicadores petroleros al cierre de esta jornada de miércoles. WTI, ¿qué dice? ¿Cómo se comportó en esta jornada? $72.18, pérdida de 0.82%. Siguiente, barril del Brent de referencia en todo el territorio europeo se ubicó en $63.91, a la baja también 0.2. ¿Hablamos de crudo venezolano? Por supuesto, a esta hora se cotiza en yuanes. ¿Cuánto se está hablando? 456.42 yuanes, una subida de 14.67 yuanes. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos en Impacto Económico. Recuerde, en redes sociales, Telesur Impacto Yosbani Telesur y Telesur TV. También nos puede escribir a nuestra dirección de correo electrónico. Será hasta la próxima. Continúe con Telesur.